Querido público de la Octava y Radio Centro, ustedes saben, el domingo fue el segundo debate presidencial. La verdad es que las encuestas no se han movido demasiado del primero al segundo. Habrá que ver qué pasa con este segundo debate. Pero los debates no solo son lo que ocurre en ese momento entre los candidatos a la presidencia, también importa mucho el post-debate y las discusiones que se dan después del debate entre otros voceros, incluso de las campañas. Hubo, por ejemplo, un posdebate muy comentado donde se enfrentaron Roberto Gil Suárez y Arturo Saldívar en imagen en el programa de Nacho Lozano, que dio mucho de qué comentar, y por esa razón invité a Roberto Gil Suárez, abogado y ex senador del PAN, para hablar de este tema. Gracias, Roberto, por estar aquí, y déjame ir a la primera pregunta. Una de las cosas que se le criticaron a Xóchitl, digamos, de su participación en el debate, pues es que en varias ocasiones dejó de lado los temas de los que se iba a hablar para lanzar acusaciones contra Claudia. Ahora, en este debate que tuviste con Arturo Saldívar, pues pasó algo similar. O sea, el objeto de la discusión era el debate entre Claudia y Xóchitl, pero tú te enfocaste en Arturo Saldívar, lo volviste tu blanco de ataque. Algunos dicen que hasta le tendiste una emboscada. Eh, Roberto, la oposición está buscando capitalizar el tema de Arturo Saldívar ante la falta quizás de otros temas con los cuales pudieran criticar a la candidata, a Claudia Sheinbaum. Hernán, me da mucho gusto saludar en cuenta. Pero en democracia, en una campaña electoral, se debate sobre los candidatos, su perfil, su trayectoria, sus resultados, su patrimonio. Se debate sobre sus propuestas, se debate sobre sus equipos, se debate sobre la consistencia entre su discurso y su trayectoria. No sé por qué les extraña que en una democracia podamos correr, digamos, las cortinas de lo público para poder discutir qué está detrás de cada proyecto político. Yo hablé del señor Saldívar por una razón, bueno, por dos razones. La primera, es una propuesta de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, el famoso Plan C, que es reformar el Poder Judicial de la Federación e incluso provocar que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Entonces, es una promesa de campaña que está sujeta a debate. En segundo lugar, el debate se trató sobre economía y lo que dijo Xóchitl Gálvez es que el principal problema económico del país es la falta de seguridad pública y de seguridad jurídica. Y yo dije en el debate, el causante del problema de seguridad pública es el presidente y su política de abrazos y no balazos. Y el principal responsable del problema de seguridad jurídica es el señor Saldívar, porque cuando fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se dedicaron a corromper, a condicionar, a acarroñar al Poder Judicial. Por eso digo que el plan C Bien. empezó con la Corte Saldívar y ahí están las evidencias que hemos conocido. Yo lo que he dicho y con las pruebas, intentó ampliar su mandato, manipuló una votación, los tiempos de resolución, en fin. Es importante hablar sobre la seguridad jurídica en el contexto del debate sobre a dónde va nuestra economía y, por supuesto, dado que la señora Sheinbaum tiene una propuesta sobre la reforma judicial que, por cierto, se le encargó al señor Saldívar. Ahora, Roberto, acusas a Saldívar de corromper, carroñar, dices tú. Se lo ha acusado ya en la denuncia anónima que se presentó al Consejo de la Judicatura Federal de presionar jueces. Pero en honor a la verdad, Roberto Gil, este tipo de cosas no pasaron también durante los gobiernos del PRI y del PAN, o a poco, digamos, el actuar del Poder Judicial era autónomo, libre, ejemplar, sin interferencias del Poder Ejecutivo, porque la verdad, creo yo, siempre el Poder Judicial ha sido objeto de interés para el poder político, ha sido objeto de presiones y ha tenido una enorme corrupción. No es algo que llegó a inventar la 4T ni Arturo Saldívar.
Me separo tantito de la denuncia anónima que correrá su turno, su trámite legal y de los comentarios que han hecho algunos jueces y magistrados sobre cómo los presionaban. Yo no había visto desde 1994 que presionaran a un ministro para renunciar. Yo no había visto un ministro que anticipaba con una renuncia la sustitución establecida en la Constitución para darle un lugar adicional al presidente en turno e irse a una campaña electoral. Yo no lo había visto. Eso tiene enormes implicaciones, Hernán, porque no había el Senado autorizado la renuncia del señor Saldívar cuando ya estaba sentado en una campaña electoral. Por supuesto que siempre ha habido en nuestros contextos presiones a jueces y magistrados, siempre se ha habido. Lo que yo no había visto es un ministro que intentó quedarse 2 años más con un transitorio presentado como una reserva en una discusión sobre la reforma judicial anterior. Yo creo que hay que poner las cosas como son. Lo que sucedió en los 4 años del señor Saldívar es, digamos, demencial en términos de destrucción institucional. ¿Cuántas veces escuchaste tú al señor Saldívar defendiendo a los jueces y magistrados que fueron destazados en su reputación en unas mañaneras? Sí. Vimos, por ejemplo, al presidente sacando el patrimonio de un juez que se tomó el atrevimiento de dictar una suspensión contra una medida profundamente inconstitucional que afectaba el medio ambiente, una suspensión de amparo con efectos generales. Y ahí vimos el patrimonio de su mamá en la mañanera. Y el señor Saldívar, como presidente del Consejo y de la Corte, que tiene el deber de defender la independencia judicial, pues no dijo ni pío. Entonces, yo creo que esos datos son los elementos de contexto público de qué pasó en la Corte Saldívar durante 4 años. Ahora también, pero creo que todo esto tiene que ver con condiciones y situaciones y un funcionamiento del Poder Judicial que viene de antes de Arturo Saldívar. Y conocemos experiencias, Roberto, por ejemplo, el caso famoso del predio El Encino que provocó el desafuero de López Obrador y donde está más que acreditado que se hizo uso político de la justicia. Está el caso de este juez Álvaro Tobilla, que con todo y las inconsistencias del caso declaró fundada la denuncia de la empresa promotora internacional Santa Fe, recordarás, contra el entonces gobierno del Distrito Federal, que desató el proceso del desafuero. Luego fue investigado ese mismo juez por inconsistencias en su patrimonio. Está el caso del expresidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, que es acusado de haber actuado en contubernio con Vicente Fox en el caso del desafuero. Está el caso que el mismo Saldívar denunció de cómo Calderón pues fue, digamos, quien lo presionó a través del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para deslindar a familiares de Margarita Zavala del caso de la guardería ABC. Digamos que todos estos son también momentos muy bajos del Poder Judicial. Bueno, no, son bastante similares a los de Saldívar, pues yo creo que también sería importante que quienes vienen del PRI o del PAN, en tu caso, pues pudieran hacer un mea culpa y una autocrítica de cómo dejaron ustedes al Poder Judicial antes de dejar el poder. Lo que me estás diciendo es que como en el pasado hubo acontecimientos, yo creo que hay una explicación de los casos que acabas de mencionar. Entonces, pues se justifica que el señor Saldívar haya renunciado No, a no, la no, corte claro que para no. para Nada se adelantar un justifica del renuevo, señor para Saldívar, pero mi adelantar pregunta es, para ¿ustedes adelantar tienen un autoridad relevo. moral para criticarlo? No, sí tenemos autoridad moral, y es una autoridad moral de haber construido esa reforma. Y el presidente Felipe Calderón, cuando difería del presidente de la Corte, de las decisiones de jueces y magistrados, yo escuché al ministro Juan Silva Mesa defender la integridad del Poder Judicial, de defender la integridad del Poder Judicial. Te voy a dar un dato que me consta. Por razones de Estado, porque es parte de un instrumento de Estado,
Hay un teléfono rojo en las oficinas públicas de los poderes de la Unión, por si pasa algo relevante, como por ejemplo cuando se cayó el avión del secretario de Gobernación o el helicóptero del secretario de Gobernación Blake, para cuestiones de Estado. El ministro Juan Silva desconectó el teléfono rojo. Esa era la independencia del Poder Judicial. Y ahora sabemos que el señor Saldívar iba constantemente a Palacio Nacional a arreglar asuntos. No lo digo yo, lo dijo el presidente de la República. Lo dijo el presidente de la República. Qué casualidad, Hernán, que el señor Saldívar se tardó prácticamente una década en decir que lo presionaban en el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, te tardas 10 años, 10 años, siendo ministro de la Corte, con protección constitucional, con fuero, con la posibilidad de estar 15 años y trascender el gobierno en turno. 10 años después, cuentas que en una reunión, que por cierto, esas reuniones no fueron cafecitos, fueron audiencias que el gobierno mexicano realizó en un asunto de estricta preocupación legal. De acuerdo. Tan era una preocupación que si seguimos el criterio que se asentó o que pretendió asentar el señor Saldívar en el caso ABC, te pregunto, ¿quién estaría en la cárcel ahorita con línea 12, con Repsamen, con los muertos del COVID? Era una preocupación de Estado cuando se hizo esos alegatos, audiencias formales con agenda pero pública y en Pino Suárez. Está bien, pero Roberto, a ver, te puedo poner otro ejemplo. El caso de Medina Mora, de Eduardo Medina Mora, fue procurador general de la República con Calderón, y de ahí pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015. No, Hernán, Él le otorga un amparo a la Consejería Jurídica de la Presidencia porque estaban involucrados en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua justo cuando Corral investigó a César Duarte. Recordarás ese amparo tan cuestionable. Las cuentas que le encontraron a Medina Mora, que están narradas en este libro de Jesús Lemus, son casos de corrupción de ministros, casos graves, falta de independencia del Poder Judicial. O sea, de verdad yo insisto, podemos criticar a Saldívar, pero no sé si ustedes tienen la autoridad moral para hacer esa crítica. Hernán, no me corresponde defender al señor Medina, pero es un mal. No te escuchamos bien, se nos fue el audio. ¿Me escuchas? Ahora sí, claro. No es mi papel defender al exministro Medina Mora, él se defiende solo, nada más te doy un dato. Resultó exonerado de las filtraciones y de las denuncias de la UIF, exonerado por la Fiscalía General de la República. Es un dato público. Segundo, precisión de fechas. No pasó de la Procuraduría a la Corte. En el gobierno del presidente Peña Nieto fue embajador, como otros ministros han tenido una trayectoria distinta. Lo que me estás diciendo, Hernán, es que hay que aplaudirle al señor Saldívar, hay que reconocerle las tropelías que hizo, porque en el pasado hay elementos sujetos a discusión. Nada más otra aclaración, los amparos en la Corte no los da un ministro, los da o una sala o el pleno. Lo que sí hizo el ministro Saldívar fue manipular una votación en la acción de inconstitucionalidad sobre la contrarreforma eléctrica, donde claramente hubo 8 votos por la invalidez de la regla que le daba favoritismo a CFE versus las energías limpias que estaba generando el sector privado. Al final de cuentas, ese asunto se fue resolviendo amparo por amparo. Por supuesto que el señor Saldívar tiene una responsabilidad de que todo el paquete de impugnaciones relacionadas con la militarización del país pasaron prácticamente 3 años sin resolución. Bien. 3 años. Roberto. Lo que tenemos que decir es que el señor Saldívar salvó la revocación de mandato, redactando de puño y letra la pregunta de la revocación de mandato. Bueno, Roberto, déjame cambiarte un poquito el tema de Arturo Saldívar. Quiero comentarte, me gustaría escuchar una respuesta tuya, porque en una entrevista que le hice recientemente a Santiago Nieto, él te acusa a ti, Roberto Gil Suárez, de haber extorsionado a la familia Jenkins, que se vieron envueltos en un pleito familiar muy conocido en los medios por los recursos de la Fundación
Mary Street Jenkins, y en concreto, el ex titular de la UIF dice que tú pedías 720 millones de dólares a cambio de quitar órdenes de aprehensión en contra de ellos. ¿Tú niegas estas acusaciones, Roberto? Absolutamente falso. El señor Nieto se ha dedicado toda la vida a mentir y ahí, por eso el señor Nieto tiene ya 16 denuncias penales en su contra por corrupto y mentiroso. Nada más voy a darte un dato, Hernán. Cuando salió, cuando salió una primera plana del proceso en la que se me mencionaba relacionado con el caso de la familia Jenkins, que por cierto, las órdenes de aprehensión y las carpetas de investigación son federales de la Fiscalía General de la República. Cuando sucedió eso, yo di una entrevista con Ciro Gómez Leiva y en esa entrevista mostré un audio. En ese audio es una grabación de una conversación en la cual se revela que el abogado de la familia Jenkins me busca para construir una mediación formal y me busca en calidad de abogado por mi trayectoria, por mi confiabilidad, etc. Ahí está el audio, lo puedes registrar en el YouTube del canal de Ciro Gómez Leiva. De hecho, se pide la intervención para construir una mediación formal. Se presentó incluso un formato de carta para construir una mediación entre las partes. Ahí está el audio, no lo desmintieron, por cierto. El señor Vigilio Rincón, abogado de la familia Jenkins, me pide a mí formal y profesionalmente mi intervención. Porque si hubiera una extorsión, pues no hay denuncia. Lo que pasa es que el señor Nieto se avienta unas historias verdaderamente patéticas y por eso está donde está. Entonces yo creo que le contesto a tu pregunta, como diría la doctora Sheinbaum, ya lo aclaré, pero no solamente lo aclaré en dichos, mostré el audio donde el abogado de la familia Jenkins me pide mi intervención profesional. Bien. Lo cual no sucedió después porque pues se enredaron en sus disputas, pero nada más para poner en perspectiva, por cierto, no hay una sola denuncia presentada por extorsión contra mí o contra nadie de mi entorno cercano. Eso es una absoluta patraña. ¿Qué vale 700 millones de dólares? El patrimonio de la familia Jenkins, de la Fundación Jenkins, que a través de un estratagema jurídica, pues desaparecieron. Pero esa es una discusión de tribunales y el acusador no soy yo, es la Fiscalía General de la República. Bien. Roberto, hablemos un poquito del debate. Pareciera que Xóchitl adoptó esta estrategia de la que hablaba Castañeda en algún programa de La Hora de Opinar, de Go Negative, ¿recuerdas? Pues bueno, yo quiero preguntarte si a ti te parece que esto ha dado algún resultado positivo, porque de acuerdo con una encuesta de Parametría, 80% de quienes cambiaron su percepción acerca de Xóchitl Gálvez a raíz del debate, lo hicieron, digamos, en forma negativa. Entonces, ¿sirven estas estrategias como la que adoptó Xóchitl en el debate? Yo creo que el contraste es parte del debate. Insisto, no solamente debatimos propuestas, debatimos también aptitudes, actitudes y pasados, trayectorias. No nos debe asustar. Yo de repente veo, Hernán, una epidermis de, ay, no contrasten, no digan cosas, por favor, hombre, la democracia funciona así, funciona así. Oiga, ¿usted cómo adquirió esa casa? Una casa, fíjate nada más, ¿cómo adquirió una casa por el simple paso del tiempo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una figura legal, yo creo que tiene características distintas, pero ¿te parece relevante o no que una candidata a la presidencia que dice que no tiene propiedades, resulta que sí existe una propiedad que fue donada a su hija y que la forma de adquisición fue una sentencia de un juez de la Ciudad de México en cuyo proceso no compareció la contraparte? ¿No te parece un poco una cuestión por lo menos que deba debatirse públicamente? Es decir, oiga, yo no tengo casas, lo que lo dijo en el otro debate, no tengo casas, oye, sí tiene 4 a nombre de sus hijos. Una de ellas, la casa de Tlalpan, donde vivió, por cierto, muchos años la doctora Sheinbaum. La forma de adquisición
no es como cualquier compraventa una lana que salió de su cuenta de banco. Fue una sentencia de un juez que le reconoció carácter de poseedora de buena fe durante 5 años y se la adjudicó. ¿No te parece eso relevante discutirlo en Bueno, un debate? ¿O no todas te esas parece cosas relevante? es Bueno, o relevante discutir el ¿no te patrimonio de parece, cualquier pues sí, pues político. sí, y no te parece relevante que en el pasado debate le haya preguntado Xóchitl Gálvez a la candidata de Morena, ¿tiene su familia fondos en los Panama Papers? Y dijo no, y luego dijo que sí. ¿Por qué es relevante discutir los Panama Papers? Pues porque es un esquema de defraudación fiscal. Se saca dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos. ¿Te parece relevante o no te parece relevante que una candidata presidencial cuestione a la otra si acostumbra mandar dinero a paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos? Pues si el Bueno, me presidente parece cobra los relevante, impuestos, entonces Roberto, ¿qué? relevante también. No te parece relevante poner la duda de, oiga, aquí hay una propaganda de Morena, una camiseta, ya me dijeron que es un meme, pero es una camiseta que se pone el coordinador de los medios públicos del Estado mexicano, sobre la cual el presidente de la República dice que es libertad religiosa, que es una de tantas expresiones religiosas en el país. ¿No te parece relevante que la candidata le diga a la otra, oiga, esto significa por lo menos propaganda con uso de símbolos religiosos, porque el presidente dijo que la Santa Muerte es santa? ¿No te Bien, parece bien, relevante Roberto, de esos la misma debates? manera que ¿De es qué quieren que relevante, hablen por o qué? ejemplo, de la misma manera que es relevante cuestionar, por ejemplo, por qué cuando Xóchitl Gálvez era funcionaria pública tenía contratos con el gobierno, cosa que a Xóchitl Gálvez pues parece que le parece de lo más normal, dice que es legal, y más allá de si es legal una situación así, yo quisiera preguntar si a ti te parece que es ético que una persona servidora pública se vea beneficiado de contratos con instituciones públicas. Y lo pregunto porque parece haber sido algo así como muy frecuente en los gobiernos panistas, eso de ser funcionarios y empresarios al mismo tiempo. ¿Está bien eso? Oye, Hernán, no te vi tan irritado o tan enojado por la existencia de contratos de un servidor público cuando salieron los de Bartlett. Bueno, yo no te vi El, tan a ti tampoco cuestionando a Julio Scherer Ibarra, que yo sí lo hice, por ejemplo, en un libro entero. es absolutamente, es legal que no una persona, una empresa, que es una persona distinta, pueda tener contratos, siempre y cuando no hay tráfico de influencias. Entonces, si el contrato se adquirió con licitación pública y transparente, pues no hay tráfico, no hay corrupción, legalmente no hay corrupción. No hay corrupción de si mi mamá tiene una empresa, yo soy servidor público, mi mamá gana una licitación en su empresa. Explicó Xóchitl Gálvez que los contratos que adquirió en aquel momento no fueron de la dependencia que ella encabezaba. Entonces, lo que sí es importante es que en el caso de Manuel Bartlett, el hijo de Manuel Bartlett tiene contratos que cruzan de alguna manera la órbita de influencia de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo y te digo, te doy la razón, claro que se tiene que discutir. Y dijo la propia Xochitl, sí, sí tengo contratos, a eso me he dedicado toda la vida. Por cierto, le ha ido mejor en la 4T que con los gobiernos panistas, según lo que ella explicó del flujo de su facturación, ¿no? Entonces, esa es la discusión. ¿Y sabes qué? Que los electores decidan si la respuesta que dio Xochitl fue satisfactoria y si la respuesta que dio la doctora Chema fue satisfactoria a los cuestionamientos que se hicieron. Yo creo Está que es un bien. cuestionamiento absolutamente válido tener una casa por sentencia judicial, por cierto, de un juez de la Ciudad de México 3 meses antes de entrar como jefa de gobierno. A ver, Roberto, creo que muchos temas se pueden cuestionar en un debate y son materia pública, pero también me parece que el debate del domingo cayó al nivel de calumnia de una manera muy evidente. O sea, yo creo que no hay ningún elemento, por ejemplo, para acusar a Claudia Sheinbaum de tener un vínculo con el crimen organizado. Por ejemplo, esto de llamarle narcocandidata o llamarle a Morena un narcopartido, se vale decirle narcotraficante a quien sea.
es una forma legítima de hacer política, la mentira, la calumnia abierta, porque además de ofender a Claudia, perdón, quizás es también banalizar un poquito una actividad criminal que le ha causado mucho daño a este país, ¿no crees? ¿Cuál ha sido el argumento político que se ha dirigido en contra del gobierno de Felipe Calderón a partir de la detención de García Luna, Hernán? ¿Cuál ha sido? Es la vinculación de todo un gobierno y de Felipe Calderón durante Pues 5 años. hay muchos más indicios de vínculos del gobierno de Calderón con el narcotráfico que del gobierno de López Obrador. Eh, no hay sentencia en el caso de García Luna, está en espera de resolución, pero bueno, también durante 5 años dijeron que había un libro de Anabel Hernández hablando de esa vinculación y ya apareció el libro de Anabel Hernández sobre la vinculación de Morena y ahí ya los raceros son distintos. O un señor que fue asesinado, el señor Carmona, el rey de Huachicol, porque su hermano ya estaba colaborando en Estados Unidos, con la justicia de Estados Unidos, O sea, revelando el esquema de tú financiamiento de las campañas. refrendas que Claudia es una narcocandidata. Tú refrendas Mira, esa idea. en el contexto del debate, en el contexto del debate de Xochitl, estaba Xochitl hablando de el problema de seguridad pública en el país. Sí. Y el problema de seguridad pública se explica por la política de los abrazos a los criminales. Eso está provocando muchísimos, muchísimos costos a nuestra economía y costos sociales, ni se diga la violencia y los homicidios. En el contexto de ese debate, Xochitl hizo esas analogías y esas construcciones narrativas. Yo creo que el debate es otro, hermano. Y entiendo que la forma de defenderse de este tipo de debates es calumnia, no me ofendas, etcétera. Lo que sucede, Hernán, es que cuando la verdad duele, pues luego buscan acusar faul. Lo mismo pasó en el 2006. En el 2006, cuando el PAN construía su contraste a partir de lo que significaba el gobierno, de lo que significaba el proyecto de López Obrador, cuando sucedía, hasta inventaron la censura del INE, que por cierto terminó en este debate en este modelo de legislación electoral que le tapa los oídos a los ciudadanos para que no escuchen cosas feas, para que no escuchen a los candidatos decirse cosas y acusarse unos a otros. Somos una democracia que pretende ser adulta, reflexiva, abierta, y este tipo de tutelajes, pues no solamente son políticamente interesados. Yo lo entiendo como una estrategia ¿cómo se llama? De crisis, pues sí, pues les dolió el meme, el famoso meme de la Santa Muerte. Yo no le dije al presidente, ni las redes sociales, ni la candidata Xochitl Gálvez, que el presidente dijera que era una religión válida. Bueno, me La- parece una yo- discusión yo- banal el tema de la camiseta, pero déjame ir a otro tema no, porque no, no es se banal. nos termina el tiempo. Ahora sí, mira, no es banal. Te voy a decir por qué. Uno, los partidos políticos No son es como entidades. para acusar a un gobierno de narcopartido o de narcocandidata, ¿no? Por eso te decía yo cuál ha sido el eje narrativo de Morena contra, por lo menos, el gobierno del presidente Calderón. Es Por mucho favor, más entonces, sólido. mucho Hay más muchos sólido. más indicios. Otro día lo Mira, discutimos si quieres, no, no, te voy a hacer. pero Dicen eso. Mira, este es el mapita, luego te lo mando. Este es el mapita de cómo se comportaban los enfrentamientos entre los criminales y el Estado mexicano. Ey, la evidencia es contundente. No hubo ninguna protección a ningún cártel. Otra grafiquita. Esta es la reducción de la violencia en el periodo de Felipe Calderón. Aquí termina el periodo de Felipe Calderón, aquí empieza el de Peña Nieto. Lo que pasa es que se han dedicado a difundir estos mitos de que el presidente Calderón le pegó con un palo a las avispas y se generó la violencia. La violencia que está imparable. Te voy a dar un dato. ¿Tú sabías que este gobierno ha reducido el 70% del despliegue operativo de la Guardia Nacional en las carreteras? 70%. Y esos son espacios de tolerancia para los criminales. Eso explica los casi 200,000 muertos que hoy tiene como saldo la política de los abrazos a los delincuentes. bien, Roberto, déjame hacerte la última pregunta. ¿Hizo Xóchitl Gálvez algunos planteamientos en materia de impuestos en el debate?
que pues parecen como bastante inconsistentes. Por ejemplo, habla de condonar impuestos a todos los que ganen menos de 15,000 pesos mensuales. Digamos, o sea, que 20 millones de personas no paguen el impuesto sobre la renta. Luego, cuando le preguntan de la reducción de la jornada laboral, dice que hay que consultar a los empresarios y dice también que hay que reducirle la carga fiscal a los empresarios y todo esto pareciera como, pues primero son cosas que no estaban en su plataforma, que parece que se le ocurrieron de bote pronto, pero yo me pregunto, ¿cómo puede ella continuar los programas sociales como ha dicho, no interrumpirlos, crear incluso algunos nuevos, si además quiere bajar los impuestos? Me llama la atención porque por mucho tiempo le decían a López Obrador populista por sus propuestas. Esto que está haciendo Xóchitl no está un poco en esa misma tónica o no es aún más populista de lo que hubiera hecho López Obrador en su momento. No sé por qué afirmas que no está en la plataforma de Xochitl. Por lo menos está en la plataforma del PAN y el PAN registró a Xochitl como candidato. Hace todo el sentido Condonar económico impuestos del de 20 millones de personas. reducir la carga fiscal y condonar los salarios más bajos. Por supuesto que está en la plataforma del PAN. Lo que no está en la plataforma del PAN es la precisión con la cual lo hizo Xochitl Gálvez. ¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea? ¿Y cuál es la lógica económica? Una empresa que paga un sueldo de 10 pesos le tiene que agregar por lo menos 30 pesos más, que es el costo de las cuotas del IMSS. 30. O sea, entonces, tú como empresa pagas 13 pesos, gastas 13 pesos, pero le das al trabajador 10 pesos. Ese 30% es una carga a las empresas. Las empresas por eso duran poco tiempo de vida, sobre todo las micro o las MIPIMES, porque tienen una carga enorme derivado del pago de la seguridad social. Entonces, una de las propuestas para que no se mueran las 1.5 millones de pymes que se murieron durante esta administración, para que no se mueran hay que aliviar su carga tributaria en cuanto a la seguridad social. ¿Por qué la condonación de impuestos a los salarios hasta 15,000 pesos hace sentido, Hernán? Mira, por una razón, fomentas la formalidad, los metes a la formalidad, les das acceso, es decir, no le va a costar a la empresa ni al trabajador entrar al IMSS. Entonces, entre más robusto sea el Instituto Mexicano de Seguro Social en términos de formalidad, nuestra economía recauda más y entonces se puede generar mayor riqueza. Es matemática pura. Venimos discutiendo eso hace mucho tiempo, desde que lo planteó por primera vez Santiago Levy, lo ha venido insistiendo hace mucho tiempo. Desgravemos los sueldos bajos para meter a más gente a la economía formal. Cuando tú metes a más gente a la economía formal, eventualmente aumentas la recaudación del Estado y eso te permite compensar lo que le perdonas a los salarios bajos. Matemática pura. Y también dijo Xochitl que una de las cosas que va a hacer para que haya más lana es corregir todo el dineral que le dieron a Pemex. El dineral que tiraron a la basura, quemaron billetes en Pemex. En lugar de sanear las finanzas de Pemex, le empezaron a meter dinero a una empresa que no tiene un modelo de negocios de utilidad real. Pemex tiene que dedicarse a lo que le genera renta, donde es competitivo. Donde es competitivo es en exploración y extracción de petróleo. Donde no es competitivo, por ejemplo, es en refinación. Ese es un elemento también de matemática y lo explicó Xochitl y está en la propuesta de los partidos, por lo menos en la del PAN, que la postulan. Por supuesto que hace sentido bajar impuestos para los salarios de menor rango. Yo no creo que puedan bajar tantos impuestos, pero bueno, prometer no empobrece. No, Gracias. pero, perdón, dijo la candidata Sheinbaum que no va a haber más impuestos. Tenemos el mayor déficit en Pero no 30. está pensando en bajar los que existen. Nada más que tenemos el mayor déficit en 35 años. Ya cada familia cada persona debemos 128,000 pesos derivado del endeudamiento. Una familia de 4 debe medio millón de pesos. ¿Cómo van a pagar eso? Y además, metiéndole lana a Pemex, desplazando la inversión privada en muchos sectores de la economía. Esas no son matemáticas que salen. Lo que sí tiene mucho sentido es que a una empresa no le cueste el 30% más generar un empleo.
Eso hace sentido de mundo precisamente para que nuestra economía tienda a la formalidad. Y no va a tender a la formalidad, Hernán, si no resolvemos también un problema económico, que es el de seguridad jurídica, y la seguridad jurídica implica imperio de la ley, cumplimiento de los contratos y garantía de los derechos de propiedad. Bien, muchas gracias por estar en el octágono, Roberto. Hernán, gracias. Gracias.